Compañeras y compañeros, soy Eduardo Meneses, soy parte del movimiento social aquí en Ecuador, principalmente el movimiento de educación popular. Venimos trabajando muchos años con el movimiento campesino y con movimientos de barrios populares. Me han pedido hacer este pequeño video para explicar un poco la situación de lo que está pasando. Primero quería dar un poco de contexto. Las manifestaciones que han explotado en Ecuador, ya estamos en el noveno día de manifestaciones, surgen como fruto de un decreto que lanzó hace 10 días ya el presidente Lenín Moreno, que tenía varios ejes. El primero era el alza de la gasolina. Se quitaron todos los subsidios públicos que existían para la gasolina en el Ecuador, lo que va a impactar en un alza importante en la gasolina en el Ecuador y evidentemente en los precios tanto del transporte público como de los insumos básicos para la gente más popular. También se dieron paso a una serie de propuestas de medidas económicas que tienen que ver con la precarización laboral, que tienen que ver con reducir el sueldo de una parte importante de los servidores públicos, que tienen que ver con bajar a mitad las vacaciones de una gran parte de los servidores públicos y abrir la puerta a la privatización hasta de la seguridad social. Y esto es lo que hizo estallar la movilización social. Sin embargo, la movilización social estalla porque ya vamos cerca de 2 años de reformas políticas y de medidas económicas en beneficio de las grandes oligarquías del Ecuador. Se han perdonado deudas gigantescas a los grandes capitales en estos últimos meses. Se han quitado el trabajo de más de 110.000 personas en la función pública. Se ha dejado de construir obra pública. El Estado ha perdido la capacidad de ser un motor de la economía para dejársela al mercado, lo que está creando una gran crisis económica en el Ecuador. Y esto terminó con el hecho de que el Estado ecuatoriano ha acudido al Fondo Monetario Internacional a pedir préstamos, el cual ha impuesto una serie de medidas neoliberales, como ustedes ya lo conocerán en Europa, ya ha pasado anteriormente. Frente a esto estamos viendo las manifestaciones que seguramente serán las manifestaciones con mayor amplitud en los últimos 20 años que hemos visto aquí en el Ecuador, con mayor amplitud tanto porque están en todo el territorio nacional. Es una manifestación que se da en todo el país, no únicamente en la capital o en ciertas ciudades, y también por la cantidad de gente movilizada. Estamos hablando de decenas de miles de personas que han sido movilizadas en estas manifestaciones. Algo que es muy importante es que vemos resurgir en estas manifestaciones al movimiento indígena como el eje central y fundamental de la movilización social en el país. Desde hace muchos años, desde hace décadas, se venía diciendo que ya no tenía fuerza el movimiento indígena, y hoy lo vemos resurgir como la fuerza social articuladora de todas estas demandas sociales legítimas. Vemos que este ha sido un movimiento bastante espontáneo. No es un movimiento que ha rebasado muchas de las estructuras tradicionales. Si bien el movimiento indígena sigue reconociendo la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es la organización central que ha coordinado el movimiento indígena históricamente, vemos surgir nuevos liderazgos locales, una nueva generación de líderes que tienen una claridad política muy fuerte y que muy rápidamente van dándole otra fuerza al movimiento, ¿no? Claramente en estas manifestaciones ha surgido una estrategia de represión muy violenta desde el inicio. Ni siquiera había sido el primer día de manifestaciones, que ya se decretaba en el Ecuador un estado de excepción. El estado de excepción quiere decir que se pueden limitar ciertos derechos civiles, que son derechos como el derecho a la circulación, el derecho a la asociación, una censura previa a los medios de comunicación, y que las Fuerzas Armadas pueden salir a la calle a hacer función de orden público. Ya vamos en un noveno día de manifestaciones y hemos visto más de una decena de muertos en Ecuador, centenares de heridos, casi 1.000 personas que ya han sido encarceladas eh, por su manifestación, que debería ser respetada como un derecho ciudadano, y no se lo ha hecho. Hemos visto una brutalidad policial increíble, mucha represión injustificada a manifestaciones pacíficas. Los organismos de derechos humanos, organismos legales, de apoyo legal, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, por ejemplo la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya han denunciado estos hechos y están pidiendo que se levante el estado de excepción, que se levanten estas medidas de represión, lo que el gobierno no ha hecho. Y frente a esto el movimiento social ha tomado una postura muy clara.
Primero que nada, ha dicho que no negociará ni dialogará con el gobierno mientras no se deroguen las medidas políticas, tanto del alza del petróleo como de las medidas económicas que mencionamos anteriormente, mientras no se levante el estado de excepción y mientras no se pida la renuncia de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, encargada de la policía, y de Osvaldo Jarrín, el ministro de Defensa, encargado de las Fuerzas Armadas. Mientras estas condiciones no se den, el movimiento social ha dicho claramente que no dialogará con el gobierno, que esas son las únicas condiciones mediante las cuales podrán llegarse a un diálogo. Y vemos que poco a poco en la capital del Ecuador siguen llegando más y más manifestantes de todo el país, sobre todo el movimiento indígena, para hacer fuerza y medir en la calle las fuerzas entre las fuerzas populares y las fuerzas de represión del Estado. Vemos que no existen capacidades institucionales de procesar este conflicto actualmente. La Corte Constitucional, los juzgados, las diferentes instituciones del Estado no han dado ninguna cabida para que haya una resolución. La Asamblea Nacional no ha convocado ninguna sesión que permita estar teniendo un diálogo con la sociedad a través de las instituciones, lo que deja como única vía actual de procesamiento de este conflicto a la calle. Y se jugará en la calle el futuro de estas reformas. Obviamente el Estado lo ha comprendido desde el primer día y la violencia brutal está dirigida a imponer el miedo en los manifestantes, que la gente no quiera salir a manifestar. Por el momento no es lo que está sucediendo, el movimiento indígena sigue presente, sigue fuerte y sigue demandando sus derechos. Por un lado, estamos frente a una situación muy peligrosa, puesto que la represión es realmente fuerte y podría haber un baño de sangre aquí en Ecuador. Frente a eso necesitamos el apoyo internacional, la veeduría de derechos humanos, tener a la sociedad a nivel internacional movilizada, informando y exigiendo al Estado ecuatoriano que no se reprima de esta manera al pueblo. Y por el otro lado, también estamos viendo otra dinámica, que es la dinámica de nuevas articulaciones sociales, de nuevos actores sociales, que nos da una cierta esperanza en ver cómo resurge una solidaridad militante, nuevos lazos de coordinación social, de organización social, que determinarán muchas cosas para el futuro del país. Entonces, esa es la situación en este momento. Mientras yo les hablo, nos llegan noticias de que la policía y el ejército está arremetiendo en contra de hospitales, en contra de universidades, que son lugar de refugio humanitario de los manifestantes, lo que viola muchos de los derechos humanos estipulados hasta en momentos de guerra. Eh, Así que no sabemos qué será lo que va a pasar. Estamos en una situación muy incierta. El día de mañana es el 12 de octubre, que en el cual conmemoramos la colonización de América, 500 años de colonización, cuando los españoles decían haber descubierto nuestro continente en el cual ya habitaban nuestros pueblos originarios. Así que el día de mañana será sin duda un día muy fuerte de protestas, un día muy fuerte de confrontación en las calles, y esperamos que terminen triunfando las fuerzas populares y que no sea la represión y la sangre que termine opacando las demandas legítimas del pueblo ecuatoriano. Estaremos pendientes y informando todo lo que sucede en las siguientes horas. Muchas gracias a ustedes por el apoyo.